un minuto para que cargue a presentación. Un minuto. Unos segundos. Demasiado. Bueno, cambio de idioma, vale, paso al español, a pesar de que veis que el PowerPoint está en gallego. Bueno, en primer lugar agradecer a Alba, Beltrán, André y Ariana por la organización del seminario, por haber dado un hueco a esta línea de investigación que estamos desarrollando desde Armela en materia de género y digitalización. Cuando aparezca el Power, en un momento veréis que el desarrollo de este objetivo dentro del proyecto sobre vulnerabilidad, derechos sociales y buena administración, que tiene que ver con las desigualdades, en particular desigualdades de género, la estamos desarrollando varias personas, entre ellas Isabel Piz, Natalia Paleo, Marta Lois, Bran Barral y yo mismo. O sea que está primeros elementos de desarrollo de esta parte del proyecto están realizados por un grupo de personas, no solamente por mí. Y ahora sí. Supongo que quizás ha habido ya una pequeña introducción, ¿no? Al proyecto político que estamos desarrollando desde el grupo Armela. La aportación de las politólogas expertas en estudios de género se realiza en el contexto de ese objetivo 3 que veis ahí, que pretende contribuir de manera todavía muy inicial a comprender cómo la transformación digital está impactando en los servicios públicos y en particular en aquellos que son de mayor interés para la promoción de la igualdad de género. El punto de partida es nuestra trayectoria previa de analizar la promoción de la igualdad en otros ámbitos. Esta parte más politológica del grupo Armela, tenemos ya una trayectoria larga de intentar comprender cómo se incorpora la mirada de género en múltiples ámbitos, en particular lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y de ese trabajo, por supuesto, hay que destacar dos conceptos, que son dos enfoques para la promoción de la igualdad ya muy consolidados. Por una parte, la transversalidad, esta concepción de la incorporación de la igualdad de género como un objetivo que afecte a todos los ámbitos de actuación, no como una política solamente sectorial, que por lo tanto afecta a cómo funcionan las administraciones públicas en sentido amplio. Y más recientemente, un concepto un poquito más ambicioso y más complejo, como es el de la interseccionalidad, que parte de la idea de que las desigualdades están interrelacionadas y por lo tanto no son fácilmente abordables como compartimentos estancos, sino que tenemos que atender pues, a cómo en la práctica se combinan desigualdades de clase, de género, de origen, de orientación sexual. En el marco normativo y político, en el contexto español y europeo, lo más consolidado es la transversalidad, esa idea de la igualdad presente en todos los ámbitos, pero cada vez más gana fuerza la interseccionalidad como un paradigma también que deben adoptar las administraciones públicas. Como decía antes, esto afecta no solo al contenido de las políticas, a la normativa, a los programas, a los presupuestos, sino que también a cómo funcionan las administraciones públicas, cómo se estructura, cómo se forma su personal, cómo se selecciona. Por lo tanto, objetivos, ya podéis intuir, muy ambiciosos y complejos. Eso determina que también una de las líneas de investigación que se desarrollan en el ámbito de la ciencia política y especialmente aquellos estudios que se centran en género y la política, pone la atención en las dificultades, ¿no? Esos enfoques, digamos, están bastante consolidados en términos de adoptarlos y incorporar un mandato general sobre esta necesidad de abordar de manera transversal las desigualdades, pero luego, como siempre estudiamos políticas públicas e instituciones, la práctica siempre es muy distante, ¿no? de la teoría. Y lo que sabemos cuando intentamos transformar las instituciones por dentro es que emergen muchas problemáticas. Ahí tenéis algunos ejemplos: falta de recursos para desarrollar estos objetivos tan ambiciosos, las resistencias, ¿no? Las instituciones están compuestas por personas y no todas las personas están dispuestas a cambiar la forma en que trabajan, los objetivos que persiguen. Recientemente y cada vez más
la oposición a la promoción de la igualdad ya tout court, ¿vale? En sentido amplio, el desmantelamiento en ciertos ámbitos, incluso de la transversalidad, y también en muchas ocasiones conflicto o la dificultad de combinar diversos objetivos políticos que hace que en muchas ocasiones la igualdad pues, quede en un lugar, digamos, secundario o marginal. Esto se ha estudiado especialmente en contextos que a veces se denominan de coyuntura crítica, ¿no? Como fue la crisis económica, por ejemplo, hace una década, en la cual se utilizó contexto para desmantelar actuaciones, y el COVID es otra coyuntura crítica que cada vez se analiza más desde esta perspectiva. ¿Qué está ocurriendo con esos objetivos transversales de igualdad? ¿Ha servido para ganar el impulso o, por el contrario, ha determinado pues, una situación peor, ¿no? Resistente? Con este bagaje de partida, que era nuestra, digamos, trayectoria académica e investigadora, nos hemos acercado por primera vez en este proyecto a incorporar la mirada de género en un aspecto tan específico de la transformación de las administraciones como es la digitalización. Aquí seguramente Ariana dará mucho mejor cuenta que yo. Hay una literatura creciente que intenta incorporar esta mirada, comenzar a explorar, comenzar a explorar cómo esta transformación puede tener un impacto en términos de aumentar o disminuir las desigualdades. ¿Qué servicios están digitalizando? ¿Cuáles no? ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, sobre las personas usuarias? ¿Qué efecto tiene sobre las empleadas públicas en aquellos sectores más feminizados? ¿Qué influencia tiene la brecha digital? Múltiples cuestiones que podemos explorar poniendo esta idea de que las desigualdades afectan a todos los ámbitos de la vida y que las administraciones públicas están presentes en muchos aspectos y la introducción de las tecnologías no representan una excepción. Para aterrizar y concretar, porque lógicamente en este proyecto no podemos abordar todos los ámbitos que la literatura ha ido abriendo y todas las posibilidades, ¿no?, de estudio, estamos en proceso de ir concretando análisis empíricos específicos abordando estas dos cuestiones que hoy presentaré muy preliminarmente. La primera pregunta que estamos abordando a través de un análisis específico es si se está incorporando en toda esa literatura, que también es más numerosa en materia de digitalización, e-gobierno, e-administración, se está incorporando una mirada de género interseccional. Estamos con ese conocimiento que se está produciendo teniendo en cuenta las desigualdades, sí o no. Y en segundo lugar, con una mirada mucho más aplicada y preocupada en qué ocurre en el terreno cuando los servicios públicos se digitalizan o se vuelven no presenciales, como fue la situación de pandemia, y aquí conectando mucho con la experiencia profesional de Victoria. Queremos explorar también qué ocurrió en particular con unos servicios públicos fundamentales para la promoción de la igualdad, como son aquellos que atienden a las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Entonces pretendemos en un trabajo de campo intentar abrir esa caja negra de inocencia política de las instituciones, específicamente durante el periodo de pandemia, y ver qué ocurrió en ese momento. Me dices que sube más de tiempo. Voy a presentar solamente algunas líneas muy preliminares de estas dos grandes preguntas que nos hemos planteado. Respecto a la primera, se incorpora la mirada de género interseccional en las investigaciones sobre e-government, digital administration y demás. En este caso estamos realizando, todavía nos queda bastante para seguir explotando los datos, un análisis sistemático de la literatura en este ámbito, para intentar ver, bueno, en ese conocimiento que producimos tenemos en cuenta estos elementos. Hemos analizado 4 de las revistas más relevantes en este ámbito de estudio y hemos utilizado a través de diferentes palabras clave que orientaban un poquito el ámbito temático de los estudios, 2 filtrados, ¿vale?, para centrar la atención en
aquellos análisis que se centran en los servicios públicos, administración pública, que no tienen tanto que ver con lo tecnológico, con otros aspectos que nos interesaban tanto. A través de esos diversos filtrados, llegamos a una muestra de 201 artículos, como veis ahí, y llevamos a cabo un análisis de contenido a través de palabras clave que básicamente nos guiaban para identificar si estaba el género y si estaban otras desigualdades, como la clase social, el origen, la edad, etc. No sé si os sorprenderán los resultados, a nosotros no demasiado, porque como decía antes tenemos una cierta trayectoria en analizar en la incorporación de la perspectiva de género en muchos ámbitos y sabemos que muchas veces esto consiste en mapear o identificar las ausencias, lo que no está y lo que se olvida. Y los datos para la muestra que realizamos pues apuntan en esa línea. Si veis ahí la nube de palabras, cuanto más grande es el término, más repetido está, y no busquéis género porque no está, ni siquiera en pequeñito, ¿vale? No está. Tampoco las otras desigualdades que intentamos codificar. Si cogemos de hecho el conjunto de artículos que pasó el primer filtrado, que era más de 760, si no recuerdo mal, menos del 4% tenían alguna mención, ¿vale? Término género o otras desigualdades. Si avanzamos y dentro de los que sí mencionan algunas de las palabras clave que asociábamos a la perspectiva de género, vemos que aún así, aún en esa subselección, el género es aquello pequeñito que aparece allí con un círculo rojo. ¿Vale? Entonces, incluso donde está presente, lo está de manera muy superficial, en la mayor parte de las ocasiones, a través de la construcción de muestras que tienen en cuenta el sexo de las personas encuestadas. Ahí es hasta donde llega la idea de incorporar el género en el análisis. Nuestra intención es ir mucho más allá, explorar las otras categorías, las otras desigualdades y seguir visibilizando estas ausencias, pero creo que con este primer barrido de los datos pues ya nos da una idea, ¿no?, de que estamos construyendo un diálogo académico, sobre todo desde el ámbito de la administración pública, políticas públicas, en el cual no estamos teniendo en cuenta cómo las desigualdades de género pues, pueden afectar, ¿no?, este proceso de transformación de las administraciones. Bien, y la segunda pregunta, que tenía esa idea de aterrizar un poco más y conocer la digitalización desde el terreno y la no presencialidad, porque el periodo de pandemia lleva ambos componentes incorporados. Como decía antes, nos vamos a acercar al caso específico de las políticas contra la violencia de género, en particular en el ámbito local, recogiendo también pues, la línea de investigación de promoción de la igualdad a nivel local que han desarrollado Natalia Galeo, Isabel Vitti y Marta Lois. Y en este caso, específicamente en el contexto de Galicia. En una primera fase, porque bueno, esto de abrir la caja negra de las instituciones suena muy bien, pero es muy difícil conocer qué ocurre por dentro, cómo realmente los servicios públicos se llevan a la práctica. Para una primera, digamos, composición de la situación, lo que estamos llevando a cabo es un cuestionario que se enviará a todos los centros de información a la mujer que hay en Galicia, que son instituciones muy importantes para la gestión, la atención, la derivación de las mujeres que sufren violencia. Y lo que queremos en ese cuestionario, para comenzar a conocer qué ocurrió durante el periodo de pandemia con esos servicios públicos, es abordar esos aspectos que veis ahí, información básica sobre esos centros de información, recursos, políticas, enfoques que llevaron a cabo, qué ocurrió en el periodo de pandemia, qué cambios sufrieron esos servicios, con especial atención a la presencialidad, que es muy, muy relevante, como podéis imaginar, y también una valoración de los impactos, qué ocurre con esos cambios y qué percepción tienen las profesionales respecto a la posible pérdida de calidad, de la atención, adopción de otros enfoques, de otras prioridades. No sé, Victoria va a tener más información que nosotras. El objetivo muy
ahí es ir, por supuesto, más allá de esa parte cuantitativa y tener una segunda fase de selección de casos concretos y un abordaje cualitativo donde conozcamos qué ocurrió en ese periodo y qué también legados pueden estar persistiendo en la actualidad debido a lo ocurrido en ese momento. Y sin más, cierro aquí, dejando espacio luego. Perfecto. Pues nada, esperemos que Victoria nos conteste a muchas de esas preguntas que estamos deseando contestar. Entonces, primero la palabra. Victoria, que como digo, es trabajadora del CIE. Bueno, gracias por convidar, por contar con os podcast profesionais neste caso, non? Para ser escoitadas polas persoas que facedes o estudio posterior. Lóxicamente, vai ser moito máis riguroso que falades vos sobre 86 centros que o meu, que é unha experiencia única e persoal. Vale? Sinto que estou un pouco camiñando sobre xeo, non? Despois de escoitarvos. Sin embargo, tamén sinto que facemos o mesmo camiño, non? En que sea con distinto calzado, vale? Con esa empatía. Dicho eso, es posible que solo os aporto obviedades, lógicamente, por lo que he oído, pero en cualquier caso son obviedades que provienen de la práctica durante pandemia, pre y post pandemia, ¿no? Una de estas obviedades es que hay muchas vulnerabilidades, ¿no? Alba lo acaba de decir ahora, interseccionan muchas vulnerabilidades. Yo trabajaba específicamente con mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos varios, a veces no económica, pero sí de otro tipo, pero en cualquier caso, y sobre todo en esa etapa COVID, percibíamos el entorno de esas mujeres, ¿no? Como parte de esas múltiples vulnerabilidades, que pueden ser pues, económicas, de exclusión social, académicas, por supuesto, de capacidades en cuanto a digitalización y manejo de herramientas tecnológicas y género, por supuesto, ¿no? Pero hay otra que es común a todas, que no sé si, cuestiones que yo soy mucho mayor que la mayoría de las que estáis aquí, que no sé si sois, si se incorpora, que es la edad. La edad en relación con este tema que titula la mesa, ¿no? Que son las vulnerabilidades, y la digitalización es un elemento clave y fundamental que intersecciona con todas las demás, a mayores. Bien, dicho eso, que es una obviedad, pero nada simple, y lo digo también desde mis 50 años, o sea, yo también percibo esa diferencia inmensa a la hora de relacionarme con la administración y de usar la digitalización respecto a la que podáis tener vosotras o mis actuales alumnas, pero dicho eso, la administración y la digitalización de la administración creo que funciona como un muro, aunque el objetivo sea otro, y posiblemente, finalmente, se consiga ese otro, pero a día de hoy creo que es un muro. Y habiendo muchas administraciones, porque no es lo mismo la administración tributaria que un ayuntamiento, y no es lo mismo un ayuntamiento que otro ayuntamiento de los 312 que creo que hay ahora, y no es lo mismo el SEPE que la Oficina de Atención a la Mujer, ¿no? El Centro de Información a la Mujer. O sea, que también hay muchas administraciones. Y no sé, no quiero ser mal pensante, pero funciona mucho mejor aquella que sirve para recaudar, o sea, la administración tributaria facilita el acceso y la relación con ella, el SEPE no, por ejemplo, o el ayuntamiento no, porque el simple hecho de pedir una cita era algo, era una carrera de obstáculos en toda esta etapa, en la cual además vivimos de forma abrupta ese cambio, ¿no? De pasar de repente a la digitalización sin transición, abrupta para todas, para los profesionales y para las usuarias, ¿no? Sin ese tiempo de necesario rodaje, formación y demás. ¿Qué ocurrió en el momento en el que hay una pandemia? Y ocurren muchas cosas, obviamente, y un
un estado de alarma, pero para nosotras, como trabajadoras de los centros de información a la mujer, yo creo que para todos los servicios que trabajaban con mujeres, se dio la circunstancia de que, creo que por voluntad política expresa del Ministerio, en este caso, desde el minuto cero fueron servicios esenciales y se hizo una campaña muy potente de difusión del 016 concretamente. Y trabajando en un servicio municipal, que en teoría es el más próximo a la ciudadanía, recibimos y llegaron a nosotras muchas mujeres que provenían del a través del 016, porque el 016, no sé si lo sabéis, pero lo que hace es derivar, o sea, no atiende, deriva, ¿no? Por cierto, servicios todos ellos también privatizados, con sus correspondientes efectos en la calidad del servicio, pero vaya, en cualquier caso, lo que hace es derivar a los servicios más cercanos, y llegaron a nosotras mujeres, muchas mujeres que ni nosotras sabíamos que tenían esas necesidades, ni ellas sabían que existíamos como servicio en un ayuntamiento donde este servicio lleva funcionando más de 15 años y se considera que con mucha difusión, ¿vale? O sea, que llegan muchas mujeres. Es verdad que es un ayuntamiento de 30.000 habitantes, eso en Galicia ya es un número importante, ¿vale? Pero que ni ellas, en muchos casos, sabían que existíamos. Y eso fue por una campaña importantísima de difusión, de hacerles llegar las distintas vías, ¿no? Las propias técnicas, que en el momento inicial nos fuimos a casa, nunca dejamos de estar atendiendo. Tuvimos por primera vez un servicio de WhatsApp, o tuvimos por primera vez un teléfono móvil para atender a esa ciudadanía. O sea, a eso me refiero con la transición abrupta para todo el mundo, ¿no? Para la administración que tenía que gestionarlo, para nosotras, que teníamos que adaptarnos, y para la propia ciudadanía a la cual se dirigía el servicio, ¿no? Se convierte en algo telemático inicialmente, aunque en nuestro caso desde el mes de finales de junio ya fue presencial, pero se convierte en algo telemático y te ves atendiendo. Yo, que soy psicóloga de formación y de ejercicio, nunca estuve de acuerdo con la atención online, y bendita sea. Es decir, que fue una experiencia necesaria, pero además enriquecedora e interesante. O sea, sí me hizo cambiar mi forma de entender ese servicio, y que sí era posible en muchos casos y en muchos momentos aportar y dar un servicio también de forma telemática. Mismo a personas que no iban a aproximarse al centro y que sin embargo sí que demandaban ese servicio telemático, sin protocolo, sin procedimientos, sin que antes previamente se estableciera nada, porque eso sabemos cómo fue, ¿no? Cómo llegamos a esto. ¿Qué efecto creo que tuvo y tiene la digitalización sobre las mujeres y sobre las mujeres en situación de vulnerabilidad además? Fundamentalmente, algo parecido a lo que puede tener sobre nosotras, ¿no? Para usar, para relacionarte con la administración y sobre todo para relacionarte de forma telemática o a través de la digitalización con la administración, tienes que tener unas capacidades y unas habilidades, ¿vale? Y unos conocimientos que se adquieren, sí, pero para adquirirlos tienes que tener la oportunidad, el entorno que lo favorezca, ¿vale? Cuando ocurre de forma abrupta, como fue este caso, no es tan fácil, ¿vale? Si tienes esas habilidades y esas capacidades, yo misma ayer usé por primera vez el Bizum, ¿no? Me imagino que es para vosotras herramienta habitual, quiero decir, pero cuando tuve la necesidad, tuve la oportunidad, y alguien lo miraba, me dijo, el paso es este, ya está, ¿vale? Pero tienes que tener las oportunidades, cuando tienes las capacidades de aprender, tienes que tener las oportunidades de hacerlo. Entonces, para personas en general, mujeres, con esas capacidades, la digitalización te proporciona autonomía, no dependes de nadie, no tienes que moverte en tu casa, es más anónimo, más confidencial, ¿vale? Y por lo tanto te proporciona empoderamiento, ¿vale? Yo vinculo eso, las capacidades con la autonomía personal, y la autonomía personal con el empoderamiento. Pero el proceso es exactamente el contrario. Cuando no tienes esas capacidades, cuando no tienes ese entorno favorecedor, cuando las oportunidades no se dan, es exactamente al contrario. O sea, te hace dependiente de alguien que te ayude con la gestión, y a su vez influye enormemente en tu autopercepción, en tus capacidades y en tu autoestima.
enormemente. Y hablamos además de personas en situación de vulnerabilidad y con dificultades por sus... Hablo del centro en que yo trabajo, ¿vale? Centro de Información a las Mujeres, por su experiencia vital, ya con dificultades añadidas de problemas de autoestima y demás, ¿no? Sin ir más lejos, para la tramitación del ingreso mínimo vital, muchas personas acabaron en gestorías. Muchas personas en gestorías. Ingreso mínimo vital, que las condiciones eran, vale, o sea, personas con dificultad especial vulnerabilidad. Mi idioma habitual es el gallego, creo que os dais cuenta, y me cuesta especialmente la fluidez. Bien. Entonces acabaron gestorías, no sé, entendemos, ¿no? Una gestoría que obviamente te va a cobrar por el trámite, ¿no? Había además una situación política que hacía que en muchos ayuntamientos no pudieras hacer esa gestión de información. Porque también es una decisión política, ¿no? Ese ingreso, la creación de ese ingreso. Y entonces las personas que acudían a buscar esa información y ese apoyo, en muchos casos eran rechazadas. O en todo caso, eran atendidas si buenamente la profesora quería o podía. Pero la indicación era otra. En muchos casos, en muchos ayuntamientos, me consta, ¿vale? Y se hicieron servicios externos para dar ese apoyo y ese asesoramiento. Entonces ibas a hacer un ingreso, una tramitación de una ayuda básica y acababas eso, en una gestoría, por ejemplo. Parecido con el SEPE, para hacer un trámite con el SEPE en todo ese tiempo, pasaban buscaban un servicio de apoyo, que también era un servicio público al fin y al cabo, pero que bueno, en este caso era más accesible para conseguir una cita con el SEPE o una tramitación en este periodo determinado, ¿no? De todo esto muchas cosas se van a quedar y se van a quedar para bien. Otras no estoy tan segura que sean para bien. No estoy tan segura. Puede ser más rentable y más eficaz, y ahí me permito dar o plantear una cuestión, y es si en aras de esa eficiencia de la que hablamos, no tengo ninguna duda que el coste en tiempo y en personal en la tramitación de ayudas es absolutamente ineficaz, pero si en aras de esa eficiencia, pues una renta básica resolvería todo este asunto, ¿no? Creo que no es el objeto de esta mesa, pero no dejaba cuando te escuchaba, no dejaba de pensar que, claro, esto es efectivamente así, ¿no? La mayor parte del tiempo se dedica a la gestión y al control, y no al servicio que se debe dar en servicios comunitarios de apoyo en pro de la autonomía y del empoderamiento de las personas, ¿no? Eso, gestión de tramitación y control de la prestación. Pues eso pasaría quizás, ¿no?, por esa renta básica que evitaría, pues cuando menos, ese coste en tiempo y en personal. Sin ir más allá, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Vale, muy bien. Pues hasta ahí, eso, eran los elementos claves que yo quería aportar, ¿no? La digitalización como algo abrupto que ocurrió en ese momento, aunque ahora venga para quedarse, ¿vale? La digitalización como un obstáculo más para las relaciones con la administración y, por supuesto, existe la brecha de género, sin duda, pero existe una brecha de edad determinante. Y luego la relación con la administración ya siempre es dificultosa, siempre. Porque ahora que trabajo con personas jóvenes y que se manejan muy bien en el digital, no se manejan bien en la relación con la administración, no se manejan bien. La administración no pretende que su manejo, o no busca a día de hoy es un diseño que el manejo sea fácil y asequible. Me permito hacer un comentario personal, porque tengo 50 años y ya pasé por distintas administraciones y en distintas situaciones, ¿no? Aquí estoy como técnica, en algún momento estuve como gestora y en algún momento como política. Y creo que las resistencias son muchas, pero aun habiendo voluntad política, las resistencias por parte de la propia administración y del sistema jurídico son inmensas. O sea que hay, digamos, como una queja mutua, ¿no?, a veces por parte de aquellas personas que pretenden innovar y modernizar la administración, pues desde la academia o incluso desde dentro, de que no hay voluntad política, pero yo me consta y soy consciente que a veces cuando hay voluntad política y de cambio, hay
hay unas resistencias inmensas por parte del sistema jurídico, de la academia y de los propios profesionales, ¿eh? O sea que no tengo ni idea de por dónde pasa el asunto, pero es una montaña difícil de escalar. Y nada más, muchas gracias y aquí me quedo. Bueno, pues vamos bien de tiempo, pero así nos da más tiempo para el debate. Ahora tiene la palabra Mariana de Bar. Tengo una presentación que Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a este espacio que para mí es muy importante porque yo soy investigadora predoctoral, estoy en mis primeros años de mi investigación y bueno, me encanta venir a estos sitios para poder explicar un poco las cosas en las que he estado pensando y ver si puedo recibir algún feedback, alguna idea adicional para seguir avanzando. Mi tema es lo que voy a hablar específicamente sobre género y tecnología en las administraciones públicas y los desafíos un poco en el marco del contexto español. Y yo me voy a centrar, porque es realmente lo que a mí más me interesa, en las personas empleadas públicas. Aquí hemos hablado de la relación de la administración con la ciudadanía, pero en mi investigación yo me centro en el trabajo de las personas empleadas públicas como personas que se encargan de la toma de decisiones, pero también como personas que utilizan la tecnología en su trabajo diario y en los procesos internos dentro de la administración. Entonces, básicamente, pues eso es de lo que voy a hablar. En primer lugar, me gustaría destacar que de acuerdo con las cifras oficiales que existen, las administraciones públicas, pero concretamente la Administración General del Estado, si vemos las cifras que están en el lado izquierdo, vemos que hay una presencia mayoritaria de mujeres en términos numéricos. Esto si consideramos tanto las personas funcionarias públicas como las personas personal laboral y otro tipo de personas que trabajan en la administración pública. Pero si nos vamos al gráfico de la derecha, vemos como en los sectores relacionados con la tecnología existe una baja presencia de mujeres en las unidades tecnológicas. Estos son datos de los cuerpos superiores de tecnología y también de los niveles A2, que son principalmente los que se encargan de programación y de gestión tecnológica. En todos esos niveles hay un porcentaje entre 29 y 32% de presencia de mujeres, por lo tanto es aproximadamente 30%. Entonces vemos como, aunque aparentemente la administración pública, si consideramos la Administración General del Estado, nuevamente porque entendemos que en distintos niveles de administración va a ser diferente, pero en términos generales podríamos decir, bueno, hay una paridad en términos numéricos de género, cuando vemos las áreas tecnológicas eso no se da. Entonces es una muestra de lo que denominamos la segregación horizontal, que tenemos áreas dentro de la administración en las que existe una presencia mayoritaria de hombres y una presencia minoritaria de mujeres. Y eso ocurre también en otras áreas, pero específicamente aquí nos centramos en la tecnología. Entonces, esto no es un aspecto específico de las administraciones públicas, obviamente, porque esto ocurre también a grandes rasgos cuando vemos el sector, otros sectores dentro del empleo, ¿no? el ámbito laboral en general. Entonces, aquí traigo una cifra, aunque hay muchísimas estadísticas, pero esta es una muy reciente del año 2021 de la Comisión Europea, que señala que 1,6% del empleo femenino en general está ocupado por mujeres de áreas TICs, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje es de 5,6%, es decir, hay una presencia mayoritaria de hombres dentro de las áreas tecnológicas. Y esto no solamente ocurre en el ámbito laboral, sino que también se ha estudiado en distintas investigaciones del ámbito educativo, del ámbito de la sociología, etcétera, cómo esto ocurre también en distintos niveles de educación, es decir, hay una presencia minoritaria de vocaciones científicas y tecnológicas, pero concretamente tecnológicas, en las niñas y en los jóvenes, que empieza desde muy temprana edad. Y eso obviamente se reproduce luego en el ámbito laboral y la administración pública no es la excepción. Esto se conecta además con un tema muy interesante para mí, que es el tema de la masculinización de la tecnología, ¿no? Entonces, cómo la tecnología, se han hecho estudios también desde el área de la sociología y la filosofía, está conectado también con una percepción masculina, ¿no? Existen distintos estudios que señalan cómo la tecnología realmente está asociada a labores desarrolladas normalmente por hombres. De hecho, además hay unos estudios muy interesantes que destacan cómo después de la Segunda Guerra Mundial había una presencia mayoritaria de mujeres en áreas tecnológicas, precisamente porque estereotípicamente estaba asociado a tareas que eran muy mecánicas, que eran poco cualificadas, y cómo luego, cuando termina la guerra, pues esa
dominar estas áreas. Entonces vemos cómo estereotípicamente la tecnología se ha asociado a lo masculino por un asunto de roles tradicionales de género, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Quizás esto puede ser muy básico, pero me gustaría destacar porque es importante estudiar la relación entre género y tecnología, específicamente en el ámbito de la administración pública y específicamente en el ámbito de los personas empleadas públicas. En primer lugar, porque la igualdad de género debe ser un fin en sí mismo dentro de la administración pública. Si entendemos la función que tiene la administración pública como creadora de valor público, pues debemos entender que la igualdad de género debe ser una meta en sí misma. En segundo lugar, porque se han realizado estudios en el ámbito, principalmente en el ámbito privado, que relacionan cómo la diversidad dentro de los equipos de decisión y los equipos de diseño en la tecnología puede llevar a una toma de decisiones más igualitaria y equitativa y justa, ¿no? Desde el punto de vista de género. Esto obviamente es debatible y es un tema también muy interesante para debatir, porque hay estudios en el marco de la administración pública, hay un enfoque que se denomina burocracia representativa y que se relaciona mucho también con la representación en el ámbito de la política, que destaca cómo la presencia de las mujeres podría llevar a unas decisiones que sean más equitativas y justas desde el punto de vista del género. Es debatible porque obviamente aquí esta relación no es automática, si bien se pensó durante muchos años que era así, pero existen una serie de factores que influyen en esta relación entre presencia de mujeres y decisiones más equitativas y justas. Pero es un tema que me parece interesante destacar, sobre todo si pensamos en la importancia de tener una mayor presencia de mujeres en estas unidades tecnológicas de las que estamos hablando. Y en tercer lugar, porque ya sabemos que el impacto de las tecnologías es muy grande en toda la sociedad, las administraciones públicas no son la excepción, y considerando esa masculinización de las tecnologías, aparentemente, ¿no? Pues es cada vez más importante que consideremos estos posibles sesgos de género que existen en la tecnología dentro de una administración pública que cada vez más está incorporando esas tecnologías en su quehacer diario, tanto en los procesos internos, como hemos señalado, tanto en las maneras en cómo se desarrollan las rutinas diarias de la administración, como en su relación con la ciudadanía y con otras entidades fuera del sector público. Entonces, aquí me interesaría destacar algunos retos y debates que tenemos pendientes en esta materia. El primero de ellos es la identificación y el reconocimiento de la importancia de este tema. Como señalaba la profesora Alonso anteriormente, pues vemos cómo el tema de género no se incorpora en la literatura académica, pero también esto ocurre en el ámbito de la práctica. Hay algunos ejemplos que me gustaría traer a colación porque son ejemplos, considero, de buena práctica, aunque muy mejorables, pero bueno, es un inicio, que son el Plan España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. En ambos documentos que se publicaron en el año 2020, se destaca la importancia de considerar los elementos de género al momento de desarrollar políticas digitales. Específicamente se concreta en las habilidades tecnológicas, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las capacidades y habilidades tecnológicas, entonces incorporar esa perspectiva de género para poder aumentar las capacidades y habilidades tecnológicas de las mujeres. Y en segundo lugar, en el liderazgo de proyectos relacionados con el mundo digital. Digo que esto es bueno, por un lado, porque evidentemente cuando en este tipo de documentos se incorpora la perspectiva de género, que son documentos de política, documentos estratégicos, esto va a tener un impacto luego en la práctica diaria en principio, ¿no? Si tenemos este paraguas, pues probablemente la intuición nos dice que va a ser un poco más fácil que en la administración esto se lleve a la práctica. Entonces, es una buena manera, es una buena práctica que se haya incorporado la perspectiva de género desde un punto de vista general, pero vemos que es algo mejorable porque, como vemos, toda la perspectiva interseccional está ganando cada vez más importancia, es cada vez más necesaria, y estos documentos no incorporan esa perspectiva. Hablan de mujeres y de hombres, pero no hablan de otros tipos de discriminaciones que pueden estar interrelacionadas y que pueden agravar esa brecha de género. Así que ahí tenemos un margen de mejora bastante importante. El segundo reto lo tenemos en la atracción del talento, la formación y las vocaciones tecnológicas. Esto es un reto que existe no solamente en el marco de la administración pública, por supuesto, sino en general. Hay muchísimas iniciativas que se han desarrollado para fomentar las vocaciones tecnológicas de mujeres y de niñas, y aquí traigo un ejemplo que es muchísimo, que este se denomina Niñas en Pie de Ciencia, que es un proyecto del Ministerio de Educación que fomenta alianzas con el sector
discriminación, que es seguro para las mujeres. Entonces hay muchos estudios en el ámbito de las organizaciones que destacan cómo las ofertas de empleo que incorporan estas palabras claves de diversidad, de no discriminación, etcétera, etcétera, pues hacen que más mujeres se puedan sentir atraídas a estos espacios de trabajo, en lugar de destacar, por ejemplo, la competitividad y otro tipo de valores asociados de manera estereotípica a los hombres. Y en el caso español, tenemos el proyecto Talento Público, que es un proyecto del Ministerio de Hacienda y Función Pública para promover la atracción de talento en general hacia las administraciones públicas. Pero este año han desarrollado varias campañas dentro de las universidades relacionadas precisamente con STEM y mujeres. Entonces, bueno, esto también es una fórmula que se utiliza para poder atraer talento dentro de las organizaciones públicas y en este caso con un foco concreto en el tema de género. Luego, muy conectado con todo esto, hemos hablado pues, de todas estas políticas, la importancia que tienen estas políticas, pero también es muy importante pensar en la cultura de las organizaciones. Si pensamos que las administraciones públicas tienen unas maneras de actuar, unas rutinas, en algunos casos vemos cómo esas jerarquías pueden estar también permeadas por dinámicas de género. También hay estudios dentro de las organizaciones y de la administración pública en concreto que destacan cómo esas jerarquías pues, pueden estar relacionadas con una masculinización de esas estructuras. Y eso puede hacer también que el avance de las carreras de las mujeres sea más dificultoso. Porque tenemos como hemos hablado, no es la presencia de mujeres no va a llevar automáticamente el cambio, porque podemos tener una cantidad de mujeres suficiente, pero luego no tienen la suficiente agencia para llevar adelante las decisiones públicas. Entonces ahí es donde entran las culturas de las organizaciones en las que se debe fomentar, pues, por ejemplo, se han hecho estudios sobre las imágenes, los símbolos, las relaciones y las interrelaciones diarias entre las personas que trabajan en la organización, que pueden darle un mayor peso a valores relacionados con la masculinidad y que pueden hacer que esa agencia de las mujeres se vea un poco más obstaculizada. Y en relación con esto mismo, pues hablábamos antes de las resistencias. Existen, por supuesto, resistencias a la igualdad de género y hay muchísimos estudios que lo destacan, tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito político en general. Y luego la importancia de promover los aliados. También se destaca cómo dentro de la administración pública, además de la presencia de mujeres, es necesario también pues, llevar adelante proyectos para que los hombres se incorporen en este tipo de iniciativas a favor de la igualdad de género, porque sin la incorporación de los hombres en esta iniciativa, pues probablemente vaya a ser muy difícil llevar adelante los cambios. Y aquí me gustaría destacar este proyecto que se llama Comunidad Espacia, que está desarrollado por el Laboratorio de Innovación de Aragón, que lo que hace es promover precisamente la igualdad de género en proyectos de participación ciudadana, innovación pública, el uso de la tecnología, etc. Y hay un ámbito relacionado con la formación y han desarrollado jornadas de reflexión con personas de fuera y con empleados públicos sobre el tema de los aliados. Entonces, bueno, también esta es una buena práctica para promover esos aliados a la igualdad de género. Y ya el último reto que tenemos, pues lo hemos estado hablando durante casi toda la mañana, el tema de las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial. Aquí hemos hablado de tecnologías de un modo muy abstracto y muy general, pero es cierto que la inteligencia artificial pues, está cada vez más presente en la administración pública y se han hecho estudios, y bueno, ya lo hemos reflexionado bastante en la mañana, sobre los sesgos de género que existen en la inteligencia artificial, no solamente en los datos de los que se alimentan esos sistemas de inteligencia artificial, que ya de por sí pueden estar sesgados o incluso incompletos y que pueden contribuir con la perpetuación de discriminaciones, sino también en el propio diseño de esas tecnologías en las que pueden estar pues, todos esos sesgos inconscientes y conscientes que tenemos los seres humanos, ¿no? En relación con el género. Entonces, importante atender este tema de género en el marco de estas tecnologías disruptivas, pero no solamente viéndolo desde el punto de vista negativo, sino también desde un punto de vista propositivo, y ahí conectamos también con lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Un poco cómo utilizar la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial a favor de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Entonces me gustaría traer aquí el caso de Biogen, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el Ministerio del Interior en el año 2007, que está implementado por la Policía y la Guardia Civil a escala nacional, y que utiliza ese sistema de inteligencia artificial para predecir la posibilidad de que una mujer vuelva a sufrir violencia de género. Aquí hay, por supuesto, muchos debates en torno a esto, pero es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se podría utilizar pues, a favor de asuntos que son de relevancia para las mujeres. Y finalmente lo que me gustaría destacar son estas 4 cosas que me gustaría simplemente que nos quedáramos con esto. Primero, la importancia de incluir
género porque, como señala en el segundo ítem, ni las tecnologías ni las administraciones públicas son neutras desde el punto de vista de género, por lo tanto tener presente que lo que es aparentemente objetivo o lo que es aparentemente neutro finalmente no es así. En tercer lugar, ampliar la mirada para incorporar esa perspectiva interseccional en los proyectos de digitalización dentro de la administración pública. Y en último lugar, el rol de las personas empleadas públicas como personas que toman decisiones y como personas usuarias